de aquel rey del bosque que cuidaba un santuario y que podía quedarse así como rey hasta tanto alguien no lo matara y lo sustituyera de ese modo. El bosque de Nemi de la rama dorada. El bosque de Nemi, allá en el Lacio, de la rama dorada de James Fraser. Pero, claro, era un reino de absoluta intranquilidad aquel, porque así como uno deponía al rey, matándole, uno terminaba también su mandato muriendo, y siempre, tarde o temprano, llega alguno que nos mata. Aquí tengo algunos datos acerca de algunos estados del Oriente donde se acostumbraba a matar al rey cuando sus fuerzas decaían. La idea es así, ¿no? Estos reyes de enorme poder, verdaderos reyes dioses, se creía que eran, como también el emperador de Japón, del que siempre prometemos hablar, era una especie de centro del mundo, o por lo menos aquel lugar donde convergían las líneas de fuerza del mundo, y que la vida de ese emperador, de ese rey dios, influía sobre el mundo todo, a punto tal que donde aflojase ese rey, iba a aflojar el mundo. Y donde el rey decayese, iban a dejar de reproducirse los ganados, de florecer las plantas, un desastre universal. De modo que había que impedir a toda costa que ese rey decayera. Y para impedirlo no había otro remedio que matarlo. Y desde luego reemplazarlo por un tipo más vigoroso. O sea, el rey tenía que ser siempre joven. Y tenemos, por ejemplo, que a los reyes de Camboya no se les permitía ni siquiera una muerte natural. Tenía que ser violenta la muerte. Y por ejemplo, cuando caían enfermos, los reyes de Camboya, pues lo mataban. Lo mismo sucedía con la gente del Congo, que creía que si este rey pontífice pues moría de muerte natural, el mundo todo se aniquilaría. Y entonces también, cuando el tipo se enfermaba y creían posible que reventara de la enfermedad, bueno, el hombre destinado a sucederle entraba en la casa con una cuerda o con una masa y lo estrangulaba o lo liquidaba a golpes y lo reemplazaba. Es decir, que no lo dejaban enfermarse a los ñatos. La costumbre de matar a los reyes divinos a la primera señal de vejez ya puede considerarse extinguida, pero no hace mucho, hace por ahí 2 o 3 siglos se observaba en muchos pueblos, por ejemplo los Shilluk del Nilo Blanco, ahí en el África, estaban totalmente ciertos de que su rey era una especie de encarnación de Nyakang, que era un espíritu casi divino, una especie de Heráclides, qué sé yo. Entonces cuidaban al rey, lo obedecían mucho, lo tenían en altísima estima al ñato, pero tenían la convicción de que no debía envejecer. Entonces al disminuir su vigor, como ellos pensaban que sobrevendrían toda clase de calamidades, lo mataban. ¿Y cuál era la señal que les permitía a estos tipos dictaminar que el ñato había perdido su vigor? Bueno, el rey de los Shilluk tenía una punta de mujeres. Imagínense. Y en cuantito empezaba a malatenderlas, en cuantito se mostraban un poco insatisfechas las muchísimas mujeres que tenían en una ciudad que se llamaba Payoda. Imagínense con tantas mujeres, no es para menos que hubiera muchas. Era una joven, ¿para qué va a ser si no? Y las mujeres le comentaban el caso a los jefes. Decía, escúchame, acá, el rey, dice, me molesta. Hace 15 días que no me molesta. Y ya no es el mismo. Francisco ya no es el mismo. Pero eso significaba confiar en la palabra de las mujeres. Imagínese si aparecía alguna maledicente, esas que es que eran muchas mujeres y se llamaba una especie de estadística. Porque también era posible que al rey dejara de gustarle una u otra mujer. Lo más probable. Entonces le dice, no, yo estoy feliz, lo que pasa es que, oye, me gusta más. Es una gorda, loco. No importa, el rey, para eso era rey, se las tenía que atender a todas. Bueno. Y entonces directamente se constituyen allí los jefes y decían, mire, aquí Francisco, usted ya no es el de antes, Francisco Maricón, empezaban a gritarle, y redondamente lo estrangulaban al pobre Francisco. También debía atender algunos desafíos el rey del Congo, el rey de los Shilluk. Por ahí se le presentaba un tipo y en combate singular lo desafiaba y si le ganaba, le ganaba. Había otros lugares como en Buñoro, que quedaban en el centro del África, donde el rey debía matarse, envenenarse. Si no es que venía uno y lo mataba, sino que el tipo tenía que envenenarse. Y algunos pueblos pensaron también en lo inseguro de esperar las señales de decadencia
porque podía darse el caso del disimulo, o señales advertidas demasiado tarde, o equívocas. Entonces directamente ponían un plazo tal que obligara a matar al rey directamente en pleno vigor, ya sin señal ninguna. A veces eran 8 años, como entre los príncipes griegos, y otras eran 12 años, por ejemplo en la India meridional. En casi todos los pequeños estados que había ahí, cada 12 años cambiaban el rey, con una ceremonia que era más o menos así, fiesta, jubileo se llamaban esos días, bengala, bueno. Y el rey se subía en una plataforma de madera con unas colgaduras de seda, había previamente un banquete, una fiesta fenómena, todo muy bien puesto, orquesta, tipo tocando ahí, a continuación vamos a escuchar tal y cual tema. El tipo se bañaba también en un estanque, el rey, y finalmente se subía a la plataforma, oraba ante un ídolo, tomaba unos cuchillos muy afilados y se cortaba primero la nariz, después las orejas, después los labios, y cuanta carne podía se cortaba, hasta que la pérdida de sangre lo desvanecía, y en ese momento, ya a punto de perder el sentido, se degollaba. Era una verdadera fiesta. Y el que se disponía a reinar en su reemplazo tenía que ver eso, para que supiera qué es lo que le esperaba después al cabo de 12 años. Pero 12 años son toda la vida. Son toda la vida. 12 años es la eternidad. 2 meses a veces son la eternidad, imagínate. Un minuto mismo. Dicen que el rey de Calicut, en la costa Malabar, en la India, la costa Malabar es allí donde los malabaristas, ¿para qué nos vamos a engañar? Lleva el título de Samorín y pretende ser más alto que los Brahmas, que son, digamos, la casta superior en la India. Sin embargo, esto es atendido por todos, menos por los propios Brahmas, quienes tienen a esta clase de reyes por sudras o parias, que son lo peor, ¿no? Estos tipos, además de degollarse cada 12 años, tienen una fiesta de jubileo en la cual es posible coronarse rey. En esa fiesta, 4 personas cualesquiera luchan contra 40.000. Y si alguno sobrevive a esa lucha, si alguno de los 4 sobrevive a esa lucha, lo cual no sucede jamás, es coronado rey. Los muchachos de Calicut saben perfectamente que jamás sobrevivirá ninguno de los 4. Saben que durante siglos y siglos se ha repetido, o lo sabían, esta lucha, y que nunca ninguno de los 4 salió vivo. Pero eso no les importa, porque este sacrificio prueba que hay hombres que prefieren el honor a la vida. Quiere decir que no es completamente inútil. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Y no se trata de ganar, se trata de demostrar que el honor vale más que la vida para algunos hombres. En Bengala es costumbre que el rey casi no tenga descendencia en la sucesión a la soberanía, porque allí quien quiera que mate al rey y se siente en el trono es reconocido inmediatamente. Si quiere ser rey, mata al rey, se sienta en el trono y dice, es difícil matarlo. Sin embargo, hay viajeros que cuentan que por ahí en un día matan a 2. No es muy frecuente, pero sucede, y esto no altera mucho el ritmo de vida de esos lugares. Hay un lugar en Sumatra del cual nadie quisiera ser rey, es el rey de Pasier, porque parece que de vez en cuando se apodera del pueblo una especie de furia, digamos como aquí cuando dicen qué cara que está la cebolla, una cosa así, y por ahí alguien en la calle dice el rey debe morir, entonces van y lo matan. Esto sucede bastante seguido. Se llama democracia habitualmente, sí. Eso. Y bueno, esto alarmó muchísimo a los reyes de todas partes. Quiere decir que empezaron a buscar reemplazantes, pero empezaron a buscar tipos que se murieran por ellos. Y empezaron a buscar maneras de evitar esta muerte. Bueno, a nadie le gusta ser rey durante 12 años y que lo maten. Entonces pusieron sustitutos, y en Malabar justamente un sistema que era más o menos así. Cuando al rey le iba a tocar el turno de ser muerto, designaba a un tipo que lo sustituía y tenía
poderes dictatoriales, despóticos, digamos mejor. Tiránicos, incluso en la vieja Tiránicos. institución romana, ¿no? Y supremos durante 5 años. Y al cabo de esos 5 años, entonces sí lo mataban, pero a ese tipo, no al rey. El rey ya se las tomaba. Digamos que era como que abdicaba y salvaba la vida. Pero ese sustituto no salvaba la vida. A ese le cortaban la cabeza. Y hacían además lo siguiente. Tiraban la cabeza ante un gran concurso, ante una gran concurrencia de aldeanos, y estos aldeanos se disputaban la cabeza que arrojaban, quienes le habían cortado la cabeza al tipo. Y el que lograba esa cabeza era designado rey. Y así que, qué ceremonia también, ¿no? En Grecia duraba 8 años, algo debe haber tenido que ver esta desaparición, este asesinato periódico de príncipes, con aquella ofrenda de la cual hablamos siempre, que los atenienses tenían que hacer a los cretenses. Cada 8 años había que mandar 7 doncellas y 7 donceles. Y esto no debe estar lejos de aquella sustitución, muerte de reyes, por óctuplos y cosas por el estilo. Hay una idea detrás de esto, Alejandro, que no deja de ser interesante, y es esa cuestión según la cual en pueblos harto disímiles como estos que ha nombrado, y en tiempos harto disímiles de la historia, se tiene una cierta idea acerca del poder, algo así como en una perpetuidad del poder, una institución casi, en cualquier sentido que se lo quiera tomar, del mismo modo que los Dalai Lama recorren esa costumbre simpática de pensar en la reencarnación del tipo. Una vez que el tipo se muere, buscan a un bebé que reconozca viejos objetos de él, claro, diciendo que es el mismo. Digamos que el que detenta el poder siempre es el mismo y no es nadie. Y está, de alguna manera, bien, o parece adecuado, que se pueda prescindir de los cuerpos de las personas que ejercen el poder, como para recordar que eso no siempre es así. Usted sabe que se me ocurre pensar en una situación de la vida de todos nosotros, que tiene un cierto parecido, siquiera poético, alegórico, con estos puestos que únicamente se abandonan por la violencia o por la muerte o cuando aparece uno mejor. Y esta actividad es el amor. Después de todo, me estoy refiriendo al amor en serio. No estoy hablando de esos avales, tales como el matrimonio, esas cosas que tienen más que ver con la organización de la sociedad, que no con el amor apasionado y tremendo, que a veces existe con el matrimonio, a veces no. Pero el amor terrible suele mostrarnos esa escena. Un tipo, pues, asesina a otro, no es que lo mata, es que lo mata a los efectos amorosos. Lo sustituye, lo suplanta. Lo agarra de una pata y lo tira. Lo agarra de una pata y lo revolea. Si una mina anda con un tipo, ve otro mejor y no le gusta más. Y se murió, ese tipo se murió. Y lo reemplaza a otro, que jamás en la vida, ni aún en el momento de mayor goce y disfrute, podrá evitar pensar que alguien lo va a sustituir a él. Y efectivamente, por ahí aparece otro tipo, más joven, más vigoroso. O a veces no. No siempre, digo. No siempre. Y lo sustituye. Así de duro y de cruel suele ser el amor. Pero también aquí hay trampa. También aquí el que sabe que va a morir toma sus recaudos. Designa un sustituto. Empieza a proponerse como rey en otro reino. Sí. Pero además hay en el amor una circunstancia que no se da en estas cuestiones políticas. Acá siempre el muerto es el rey en la política. En todo caso, si es que la mujer es alegóricamente el reino, a veces sucede a la inversa. El rey se desprende de su reino y lo mata. Y lo sustituye por otro reino. Eso sería una monarquía. Sí, eso sería fantástico. Ayer fui rey de la India y hoy lo soy de Sumatra. Así que, mi reino por un caballo, ¿se acuerdan? Sí, bueno, hoy sí, hay gente que le gusta los japiés. Me gusta esto, ¿eh? No está mal eso. Pero hay algo que no ajusta, pero está bien que no ajusten. Porque cuando las metáforas se ajustan totalmente, ya no son metáforas sino tautologías. Sí, redundancias, meras. Sí. Así que no debe ajustar totalmente una metáfora. Esto es un consejo para poetas. Una metáfora perfecta sería: un ladrillo es como un ladrillo. En cambio, su cara es como un ladrillo. Es una metáfora mucho más imperfecta, pero mucho más eficaz. Sí.
Bien. Lo que no ajusta es su cara, deberíamos Claro. agregar. La otra cosa que no ajusta es el tiempo. Esto de los reyes que duran 8 años y que a un momento determinado los matan, eso no ajusta bien. No hay, en el amor no hay plazos. 2 años y 2 meses. Sin embargo, yo creo que hay plazos, tendría que haberlo. Fíjese, no, ajustó. Primero, estado salvaje. Sí. Estado salvaje no hay plazo. Cuando aparece un tipo más fuerte, lo matan. Sí. Primeras canas, el tipo, incluso aquel pobre tipo no podía satisfacer a todas sus mujeres. Bueno, más o menos esto. Viene otro y lo suplante, lo sustituye y lo mata. Y después hemos visto que aquellos reinos en donde se establecía un plazo eran más avanzados. Quiere decir que todavía no ha llegado en el amor ese estadio en el cual el novio tendrá un plazo determinado, pasado el cual será sustituido. Pero nos encaminamos a eso. Yo creo que hay que establecer, y es bueno que incluso ya hagamos alguna ponencia al respecto, un plazo razonable de duración de un novio. Noviazgo plazo fijo. Claro, yo creo que no todos los novios duran lo mismo. No. Por ejemplo, la peor duración de un noviazgo es 6 meses. Sí. Sí, bien. Porque el noviazgo de un mes es mejor que el de 6 meses. Porque es una pasión pasajera. El noviazgo de 6 meses, para largo es corto, Sí, y para para corto es largo. Y para pasión de verano, para cosa tremenda, Es largo. Entonces, es largo. Es muy largo. 6 meses. Y para una cosa que tenga Más seria, sí. más seria, una cierta proyección, que conozcamos a la familia y que nos vayamos por ahí. No le Se da el compre pie. mueble y todo No eso. da, No. no da. No, eso es. No, el peor noviazgo dura 6 meses. Así que los que lleven 6 meses de novio pueden romper. Tiemblen, que puede romper ya. Ya mismo. Yo diría, ¿qué le parece un año? Niño, está bien. ¿Es una propuesta lo que está haciendo? Sí, un año. ¿Le parece? Un año duraban los reyes de Babilonia. Sí. Duraban un año. Sin opción. ¿no? ¿Renovable o No, con ahí opción? está, se puede renovar en combate singular. Claro, está bien, eso está bien. Hay un día que podría ser... ¿Hoy qué es? Oye, Ya que hoy se nos ocurre y se puede hacer el día. 28 de enero. 28 de enero, día de jubileo del novio. Impuesto por las autoridades, nada, es una cosa seria, estamos hablando de cosas serias. Participante número 1. Muy bien, día de cambio de novio, 28 de enero. Entonces, el novio se tiene que poner ahí. Los aspirantes Y vienen. los aspirantes vienen. Vale Y ahí- a uno, ¿no? Porque... Combate singular, combate plural, no sé cómo es esto. La novia decide, no sé. Tiene que haber algún sistema, es fácil. La novia se queda con el que más le gusta. Sí, es sencillo. Si le sigue gustando el mismo novio, le renueva el crédito por un año más. Hasta el otro 28 de enero. Sí. Incluso el tipo que perdió puede decir, bueno, por ahí el próximo 28 de enero vuelvo y ligo, porque... Ya está el 28 de diciembre para ese tipo, además, ¿no? Sí. Inocente. Pero me gustó. Pero Pero un tipo- año es buena duración para un noviazgo, porque ya Sí. Ya pasaron- 2 años ya es vicio. Y sí. De vuelta a las fiestas, de vuelta a las vacaciones, no. ya no. vivir 2 veces lo que uno vivió. Sí, no. ¿Qué va a hacer, no? Pero ahí decide la mina. No hay un... No, estaba jubileo. pensando en eso. Jubileo de la novia, ¿no hay? No, porque uno puede ir a menos también. Ya, no, también. Y hay otro día para la novia. Jubileo de la novia. Que, ¿cuál es la antípoda del 28 de enero? 28 de junio. O de julio. Sí. De julio, 28 de julio. Julio. El 28 de julio, al revés. El novio se deshace de las novias. De modo que el plazo real son 6 meses, porque ya insisto, se puede ir a menos en cualquiera de los dos casos y ser suplantado Sí. por voluntad propia, ¿no? Sí, ¿le gusta? No. No, a mí tampoco. Le gusta menos. Parecía bien, ¿eh? Nada, pero parecía bien. Pintaba. Parecía Pero no bien. funciona. No, tiene que durar un año todos los noviazgos por ley, directamente, y nada de que renovar, no se Nada, puede no se renovar. puede renovar. Se puede en forma de relación clandestina. Claro. Pero ahí el Estado no se hace cargo. No, como los quiñaleros. Claro. Es legal un año. Garpa, claro. Después relación clandestina, Ya, se ve, pero no te tiene que ver nadie. Nadie, Y ahí nadie. es cuando empieza a mejorar el noviazgo. Claro. Se pone por ahí con interrupción de un año y después sí pueden volver. No, hay que reformar la Constitución. Pero realmente, yo quiero esto. Pero ¿Qué? Interrupción de un año, usted no sabe lo que es ver Pero la novios que reelección. uno vio por un año tan gordo, pelado, estúpido. No, nunca hizo esa experiencia usted. No. Es yo espantoso. tampoco. No. Debe ser atroz, ¿no? Sí. No. Y sin embargo hay que, no, la vuelta de un novio
Prohibida por ley también. No, prohibida. Prohibida los regresos, no hay más, los regresos después de... No, por favor. La 2 no se puede hacer. No. Sin embargo, hay gente tan idiota que se está preguntando, está suplicando que uno vuelva y diciéndose, vendrás alguna vez. Eso es. Y entonces para ellos, para los tontos que están esperando un regreso que no se ha de producir por ley, Hugo del Carril canta, vendrás alguna vez.